Una célula de 14 elementos relacionados con el cártel de Sinaloa fue detenida en un gran operativo policial en Barcelona, España. El grupo se dedicaba a la fabricación de metanfetaminas y comenzaban a introducir fentanilo a la Unión Europea. También trabajaban con narcomenudeo y lavado de dinero. Los delató, dicen las autoridades, un secuestro que terminó en asesinato. Lo cierto es que algo está pasando en relación con el cártel de Sinaloa y España. La semana pasada fue detenida otra célula relacionada con esta organización criminal, con un químico sinaloense encargado de producir metanfetaminas y fentanilo allá en España. Y casi al mismo tiempo fue detenido un alto mando de la Policía Nacional que tenía escondida tras las paredes de su casa, ahí sí emparedadas literalmente, 20 millones de euros en efectivo. La red criminal del cártel de Sinaloa opera en todos los continentes. En mayo, la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas, elaborada por la DEA, reveló que el cártel tiene presencia en al menos 47 países. España es un punto estratégico para sus operaciones en Europa. Pero este domingo, agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Corporación Regional de Cataluña, dieron un duro golpe a la organización criminal. Durante los registros, en 5 domicilios y un restaurante, se localizó un laboratorio de extracción de metanfetamina impregnada en superficies sólidas como piezas de ropa, así como metanfetamina preparada para el consumo, una gran cantidad de éxtasis y una plantación de marihuana. La investigación, que comenzó por el secuestro y asesinato de un cómplice, concluyó con el arresto de 14 miembros, 11 hombres y 3 mujeres de entre 30 y 70 años, de un grupo vinculado al cártel de Sinaloa. Han desarticulado una organización criminal dedicada al narcotráfico internacional y vinculada al cártel mexicano de Sinaloa, por su presunta participación en el secuestro y asesinato de un hombre en Cataluña. La víctima, de 46 años, viajó desde Italia a Barcelona para reunirse con líderes de la red criminal. No obstante, los familiares del sujeto recibieron un mensaje en el que se les exigía un pago para su rescate. Aunque pagaron $32,000 en criptomonedas, lo mataron. Fue entonces que la familia, radicada en Kosovo, se comunicó con la policía y comenzó la investigación que culminó con la desarticulación de la banda. Entre ellos, el cerebro del secuestro y líder de la organización. De acuerdo con las autoridades, el grupo recibía en Cataluña paquetes desde México con metanfetamina impregnada en ropa. Una vez en España, extraían la sustancia en un laboratorio para distribuirla. De acuerdo con las autoridades españolas, ciudades como Barcelona, Madrid, Tenerife, Valencia y Alicante son puntos clave para las operaciones de células del cártel de Sinaloa, quienes trabajan en colaboración con distribuidores locales. El 9 de noviembre, fuerzas españolas detuvieron a un químico perteneciente a la facción de los Chapitos del cártel de Sinaloa y a 15 personas más, en una operación para desmantelar 2 laboratorios de producción de metanfetamina y cocaína en los municipios de Palomeque y Méntrida, provincia de Toledo. En cateos efectuados en localidades de Madrid y Toledo, los agentes incautaron 125 kilos de cocaína base, 6,5 kilos de metanfetamina, cerca de 31 kilos de clorhidrato de cocaína, 7.500 litros de precursores y más de 21,000 euros, en varios registros efectuados en localidades de Madrid y Toledo. Mientras la policía investiga y pone en marcha operativos contra narcotraficantes, uno de los mandos se enriquecía facilitando las actividades ilícitas de las bandas criminales. Óscar Sánchez Gil, alias El Soso, jefe de delitos económicos y blanqueo de la Policía de Madrid, fue detenido luego de un operativo donde le decomisaron 20 millones de euros ocultos en paredes y armario de su domicilio en Villalbilla y otro millón en su despacho.
El jefe policíaco tenía el dinero guardado en paquetes plastificados para evitar deterioros por la humedad de las paredes. Una de las líneas de investigación indica que cuando el mando lideró un grupo de investigación en la Brigada Central de Estupefacientes, dependiente de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado, tuvo contactos en el mundo del narcotráfico y ahí habría comenzado a colaborar con los clanes de la droga para garantizar que los contenedores llegaran de forma segura a su destino. ADN 40. Fuerza Informativa Azteca. Bueno, lo cierto es que España y los Países Bajos son los de los principales centros de introducción de droga para toda Europa. Mucha de esa droga que se consume en Europa viene desde Asia, pero mucha cada vez más está llegando, sobre todo la cocaína y muchas metanfetaminas, está llegando desde América. Y esos dos puntos son claves. No es casual que el hombre que es asesinado por esta célula que fue detenida ahí en Barcelona este fin de semana viniera de Kosovo, porque dicen, hay muchas mafias, muchos grupos del crimen organizado en Europa, pero lo que llaman como la mafia albanesa dicen que es la que tiene mayor presencia, y esa mafia albanesa tiene mucha presencia también en el sur de México, con muchas operaciones desde el lavado de dinero hasta muchas otras actividades. Entonces, el cártel de Sinaloa, que está profundamente dividido, ahora que está en una guerra interna que no se va a solucionar, por otra parte, es un cártel que tiene presencia activa en 20 países, en otros 15, 20 países tiene una presencia menor, pero la presencia desde México hasta Chile, incluyendo Argentina y Brasil, es enorme, y desde ahí hay mucho contacto, mucha relación de esos grupos del cártel de Sinaloa con países africanos y con países europeos, particularmente España. Solamente lo dejamos como pregunta, lo hicimos como pregunta cuando cayó esta otra célula hace unos 15 días. ¿Será también que lo que están diciendo los chapitos e hipotéticamente el Mayo Zambada también se está reflejando en estas operaciones en España? ¿Por qué? Porque van 3 caídas consecutivas de un personaje y 2 células que aparentemente no tenían relación entre ellos, pero han sido detenidas por las autoridades españolas. El tema dará para mucho. Para mucho, Jorge. También relacionado con el cártel de Sinaloa, fue detenido otro sujeto el viernes llamado El Pelón. El Pelón es considerado el jefe de seguridad de los Chapitos. La violencia en Sinaloa no cesa y continúan los enfrentamientos, pero hay otro estado que también tiene una violencia que se ha incrementado notoriamente y es Tamaulipas. Ahí fueron destruidos 33 vehículos de estos llamados monstruos. Omar N., alias El Pelón o El Ocho, de 48 años, era líder de la célula delictiva conocida como Los Pelones, con presencia en Sinaloa, Sonora y Baja California. El Pelón era encargado de coordinar el tráfico fronterizo de migrantes y armas, además de la producción y comercialización de fentanilo. Operaba bajo las órdenes de Iván Archibaldo Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, quien lidera la facción de los Chapitos del cártel de Sinaloa. El pasado 15 de noviembre fue capturado en Culiacán. Fue un operativo conjunto entre elementos de la Defensa, SEMAR, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República. Autoridades de Sinaloa aseguraban que El Pelón solo se refugiaba en el estado y que sus actividades delictivas las cometía en Sonora, debido a que su célula había sido identificada en los municipios de Sonoita, San Luis Río Colorado, Pitiquito y Caborca. Pero autoridades federales lo señalan de ordenar la ofensiva contra la facción de Ismael El Mayo Zambada en Culiacán y sus alrededores. Días antes, el 6 de noviembre, otro integrante de Los Pelones fue detenido en Sonora. Es Ramón N., alias Kiki, quien es acusado de trasiego de drogas, homicidios, extorsiones y secuestros. Hoy fue vinculado a proceso. A pesar de las detenciones, lo que no cesa es la violencia en Culiacán. Es correcto que nos reclamen y nos digan, hey, gobierno, todavía no estás haciendo la tarea que debiera de hacer, de atendernos bien. Esa es nuestra obligación, cuidar
cuidar de la seguridad física de las personas y también cuidar de sus patrimonios. Es decir, la madrugada de este lunes se registró un enfrentamiento entre civiles armados en las inmediaciones del poblado Inala, Culiacán. Sucedió a la altura del poblado Alcoyonqui. Localizaron un vehículo incendiado y al ingresar a Imala se detectaron cables eléctricos derribados, lo que dejó al poblado sin energía eléctrica. Además, este fin de semana hubo nuevos asesinatos, robos y actos vandálicos en Culiacán. Se reportó un cuerpo abandonado en los límites del fraccionamiento San Isidro. La víctima era un hombre quien presentaba huellas de tortura y heridas por arma de fuego. Un segundo cuerpo fue hallado en una carretera que conduce a la comunidad de La Pitayita. La víctima también presentaba heridas por arma de fuego, así como signos de haber sido atacado por algún animal. Autoridades de los 3 órdenes de gobierno desplegaron un operativo conjunto ante robos violentos de vehículos en el norponiente de Culiacán, mientras que el viernes 15 de noviembre hubo enfrentamientos entre grupos del narcotráfico, lo que dejó un saldo de 5 muertos en un lapso de 8 horas. En medio de ello, 99 policías municipales de Culiacán renunciaron al negarse a realizar un examen de control y confianza. En tanto que en Reynosa, Tamaulipas, destruyeron 33 vehículos de los llamados monstruos, los cuales fueron asegurados en diversos enfrentamientos y que están relacionados con 29 expedientes. En total, suman 203 monstruos destruidos en lo que va del año, y en la entidad encabeza la lista con más vehículos de este tipo decomisados a nivel nacional. Tómelo solamente como un apunte, no como algo concreto, pero en estos poco más de un mes y medio que llevamos de esta administración han aumentado los enfrentamientos de grupos criminales con fuerzas federales. Ha aumentado también la reacción de las fuerzas federales contra estos grupos. Ha habido muchas detenciones y ha habido detenciones de algunas, a veces, de estructuras completas. No es que haya desaparecido ni remotamente la violencia, pero hay una forma que ya se percibe, se comienza a percibir diferente de enfrentarla. No es un tema menor. Ojalá, son síntomas, ojalá eso se profundice, porque no hay otra forma de desarticular a estos grupos criminales más que enfrentarlos y enfrentarlos con toda la fuerza del Estado. Sí con inteligencia, sí con coordinación, sí con investigación, pero también con la fuerza del Estado. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo en la magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y concluyó el primer día de actividades en la cumbre del G20. Hoy se habló principalmente del hambre y de la pobreza. Es el primer viaje internacional que hace la presidenta Claudia Sheinbaum y en su intervención propuso destinar el 1% del gasto militar de todos los países que son miembros del G20 para el programa de reforestación Sembrando Vida. Bueno, en Brasil también la presidenta se reunió con 8 encuentros bilaterales y bueno, esto es parte de lo que ocurrió en este primer día de la cumbre del G20. Así fue la salida de la presidenta Claudia Sheinbaum rumbo a Río de Janeiro a la cumbre del G20, un evento al que asistieron 30 líderes mundiales y al que por primera vez en 6 años regresa un mandatario mexicano, lo que supone el retorno a los grandes foros internacionales. Este lunes, Sheinbaum fue recibida por el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y su esposa. La primera sesión de trabajo de la cumbre, titulada Lucha contra el hambre y la pobreza, marcó el inicio del evento que dura 2 días. En su intervención, la presidenta de México propuso crear el fondo de reforestación más grande del mundo, que se financiaría destinando el 1% que actualmente se usa para construir armamento. La propuesta es establecer, para empezar, un fondo que destine el 1% del gasto militar de nuestros países para llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia. Significa liberar unos 24,000 millones de dólares al año, 12 veces lo que ya destina México.
para apoyar a 6 millones de sembradores de árboles que reforestarían 15 millones de hectáreas, algo así como 4 veces la superficie de Dinamarca, toda la superficie de Guatemala, Belice y El Salvador juntos. Más allá del marco del G20, la Alianza Mundial contra el Hambre propone reunir países de todo el mundo e instituciones internacionales para liberar recursos financieros o replicar iniciativas que funcionan a nivel local. Después, Claudia Sheinbaum sostuvo 8 encuentros privados. Uno de ellos fue con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el principal socio comercial de nuestro país, con quien se comprometió a seguir trabajando contra el crimen transnacional organizado, la migración y la prosperidad económica para ambas naciones. También conversó con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Coincidieron en el buen resultado del tratado comercial que comparten con Estados Unidos, el TEMEC. Tuvo otra reunión con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y conversó con el presidente de China, Xi Jinping. Al final de la jornada se tomó la foto oficial. También se tomó la foto con sus pares de la región, Lula da Silva de Brasil, Gabriel Boric de Chile y Gustavo Petro de Colombia. Mañana seguirán las actividades en el G20 y la presidenta Sheinbaum tiene programado regresar para la conmemoración de la Revolución Mexicana este 20 de noviembre. Bueno, lo decíamos hace unos minutos en la mesa de República MX, está muy bien, es una buena noticia que la presidenta Sheinbaum retome el papel que se perdió durante 6 años, porque como decía Fausto Petrellini, pasamos a la segunda división en temas diplomáticos internacionales, simplemente porque el presidente López Obrador los ignoró olímpicamente durante 6 años. Eso está muy bien. No me gustó la propuesta de llevarlo de Sembrando Vida como tema, como propuesta de México para este tipo de reuniones. Me parece que había cosas mucho mejores y también hay, pero en contrapartida, estas 8 reuniones bilaterales que sostuvo la presidenta son muy importantes. Fue con nuestros principales socios comerciales, con Estados Unidos y con Canadá, con Xi Jinping, el presidente de China, con Emmanuel Macron, estuvo también con el primer ministro de Vietnam, con personajes que son muy importantes en el ámbito internacional. ¿Por qué? Por lo menos para conocer y la conozcan, para retomar ese diálogo que México perdió durante 6 años. Ese capítulo está bien. Lo que no sigo sin entender es qué hace la presidenta de México yendo en un vuelo comercial en clase turista a una reunión del G20. Tienen que entender que los mandatarios, todos los que ve usted en esa foto, todos van en sus aviones, porque ahí trabajan, ahí tienen reuniones, ahí ven a su gente, ahí también tienen posibilidades de descansar y están todo el tiempo comunicados. En un vuelo comercial, la presidenta estuvo 12 horas sin poder estar comunicada con México. Esa es la realidad. Bueno, Jorge, es lo que tú decías. Muchas veces cuando viajan en sus propios aviones no es un tema de lujo, es un tema de que si sucede algo en nuestro país, Dios no quiera, un temblor, algún tipo de cosa grave, simplemente se regresa a México y bueno, en un vuelo así no lo puede hacer, pero también si te ven llegar así a la presidenta de México a esta cumbre, piensan que México es un país, bueno, bastante más disminuido. Como te ven, te tratan. Como te ven, la verdad sí, como te ven, te tratan y más en esos lugares y en esos encuentros. Bueno, y el viernes se presentó también el presupuesto para el 2025. Destacan los enormes recortes en casi todos los ámbitos con el objetivo de reducir el déficit fiscal. Bueno, Jorge, es importantísimo lo que están diciendo, recortes inexplicables, por ejemplo, a salud y educación. Salud y educación, algunos recortes son explicables, otros no. La caída del presupuesto para seguridad y defensa es incomprensible en una situación como la que vivimos. También, como decía Viviana, en educación y salud, al tiempo que aumentan los subsidios y se le otorgan 40,000 millones de pesos a un Tren Maya que se supone que ya está terminado. Lo mismo que miles de millones a la refinería de Dos Bocas. Se sigue financiando desde el gobierno la deuda de Pemex con una cantidad exorbitante. Son cerca de 180,000 millones. Y también a la Comisión Federal de Electricidad.
El paquete económico presentado el viernes por el gobierno federal sigue generando reacciones. Para 2025 proyectamos un crecimiento económico en un rango entre 2 y 3%. El documento que establece los criterios generales de política económica, que será la hoja de ruta del primer año de la nueva administración, provocó un debate en torno al presupuesto en educación. En primera instancia, cuando se presentó el paquete, se plantearon recortes de entre 2 y 14% a todas las instituciones de educación superior, lo que reducía el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional. Horas después, la Secretaría de Hacienda informó que el recorte fue un lamentable error y que se garantizaba un incremento en sus presupuestos respecto a la inflación. Ambas instituciones educativas, señaló Hacienda, tendrán un aumento de 3.5% respecto al 2024. Pese a esta corrección, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, expresó su preocupación porque también se le están quitando recursos a otras casas de estudio, por lo que pidió trato igual para todas las universidades y escuelas de educación media. Entre las instituciones afectadas está la Universidad Autónoma Agraria Antonio Navarro, con un recorte de 8.5%, el 8.2% para la Universidad Pedagógica Nacional y el 7.6% para el Tecnológico Nacional de México, entre otras. ¿Qué le está pasando a Morena? ¿Por qué no le apuesta a las instituciones educativas de alta calidad? Este lunes el secretario de Educación, Mario Delgado, dijo que el aumento al sector será de 3.6%. Uno de los aumentos principales en el presupuesto para el 2025 es el de la educación. Crece más de 3.6%. El paquete económico propone que el gobierno federal gaste el próximo año más de 9.302.000 millones de pesos, dinero que saldrá de una recaudación estimada en 8 billones de pesos y de la adquisición de deuda por 1.170.000 millones. Para Hacienda, este presupuesto garantiza salud financiera y una deuda sostenible. Contribuye a la estabilidad macroeconómica y genera un entorno favorable para la inversión, la creación de empleos y el acceso de México a los mercados de crédito. Lo cierto es que el presupuesto para el próximo año contempla recortes por más de 179.000 millones de pesos en la mayoría de los rubros, como seguridad, donde la Defensa Nacional tendrá un recorte de 108.000 millones de pesos, o en la Secretaría de Salud, que será de poco más de 30.000 millones de pesos. Lo cierto es que medio ambiente, energía, turismo, el deporte de alto rendimiento, entre otros, también son afectados. En este sentido, la Coparmex emitió un comunicado en el que expresa que se debe priorizar el desarrollo económico con un enfoque social basado en cifras realistas para evitar incertidumbre y no afectar los principales pilares del país: educación, seguridad y salud. Los programas del bienestar, eje clave para la actual administración, serán los más favorecidos con un presupuesto proyectado en más de 483.000 millones de pesos. La prioridad también es la revitalización del sistema ferroviario que inició en la administración anterior. Para los 8 proyectos de trenes encabezados por el Tren Maya, el Tren México-Querétaro y el Interoceánico, se tienen recursos garantizados por 149.000 millones de pesos, de los 189.000 destinados a la inversión prioritaria. Serán las comisiones de Hacienda y de Presupuesto de la Cámara de Diputados quienes van a comenzar el análisis del paquete económico para el próximo año. Bueno, y me imagino que el secretario de Educación, Mario Delgado, todavía no tiene los datos oficiales de cómo se disminuyó el presupuesto en educación, porque no aumentó, bajó. Y por otra parte, un tribunal federal absolvió del delito de desaparición forzada al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, que estaría en posibilidades de obtener próximamente su libertad. Al mismo tiempo, el ex procurador Jesús Murillo Caram seguirá en prisión domiciliaria su proceso porque sigue siendo acusado de la tortura de un sicario de Guerreros Unidos, el Cepillo. Y bueno, ya se denunció que este hombre, el Cepillo, hizo denuncias falsas para obtener su libertad. Ahí está el tema: cómo es posible que con denuncias falsas se le ratifique la prisión domiciliaria al ex procurador Murillo Caram. Jorge. Sí, ahí están dos
temas que se van agotando porque al final, por lo menos, yo no sé, Javier Duarte pudo haber hecho muchas cosas, pero las acusaciones de desaparición forzadas estaba muy forzado, como está muy forzada la acusación de tortura contra el procurador, cuando evidentemente ni la ordenó ni la ejecutó. Trump, mientras tanto, sigue haciendo designaciones. Eligió a John Ratcliffe, un ex legislador de Texas, como su nuevo titular de la Agencia Central de Inteligencia. Fue director de Inteligencia Nacional del 2020 al 2021. A Caroline Leavitt, de 27 años, la eligió como vocera de la Casa Blanca. Será la persona más joven en ocupar ese puesto como vocera de la Casa Blanca. Es también una mujer sin mucha experiencia. Había estado en la Casa Blanca muy joven en el primer periodo de Trump. La designación más controvertida que hay, que incluso ha provocado diferencias y diferencias profundas en el Senado, que controlará Donald Trump, es la de Matt Gaetz como próximo fiscal general de los Estados Unidos. Este hombre, que no tiene experiencia en el tema, es investigado por conducta sexual impropia, por haber tenido relaciones sexuales con una menor de edad. Está acusado de consumo de drogas, por el uso indebido de fondos de campaña. Está cuestionado incluso en el propio Senado. Tiene medidas en contra del aborto, niega el cambio climático, defiende la deportación de migrantes ilegales. Pero lo más grave es que el próximo procurador de justicia de los Estados Unidos es un hombre acusado de violación de menores. Así están las cosas. El presentador, un periodista, tampoco periodista, un comentarista de Fox News, Pete Hegseth, es el nuevo secretario de Defensa. Fue veterano, pero no mando militar, participó en Irak y en Afganistán en distintas actividades, como en la Guerra del Golfo, pero carece por completo de experiencia militar de alto rango, de cuestiones de seguridad, como para encabezar esa posición estratégica en el gobierno estadounidense. Así están las cosas. Bueno, Jorge, cuando pensábamos que no se podía poner peor el gabinete de Donald Trump, ¿qué pasa? Se pone siempre peor. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos, por supuesto, mañana en punto de las 11 de la noche. Sueñe bonito, descanse. Buenas noches, Muy Jorge. buenas noches, Viviana. Y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.